Entonces, personas que no pueden entrar, objetos que por nada del mundo pueden entrar. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿ya? Nosotros, para asegurarnos de que una persona pueda entrar o no pueda entrar, le entregamos un protocolo, que es una hojita que tienen que llenar, que tiene una serie de consultas, que en el primer ítem ustedes van a ver lo que son los datos personales. Incluyen el nombre completo del paciente, el root, la fecha de nacimiento, la edad, que hasta por ahí es lo mismo que se ve en todos lados, junto con el teléfono de contacto en caso de que haya que llamarlo, porque vamos a ver más adelante que en resonancia el tecnólogo médico suele tener un contacto muy estrecho con el médico radiólogo. Y ellos por lo general te llaman para consultar preguntas que a veces son así como súper, que uno queda como, ¿y qué le importa? Pero son algo muy importante para el diagnóstico, por supuesto. Como por ejemplo alguna vez que me habrán llamado para preguntarme si el paciente escribía con la mano derecha o con la mano izquierda. ¿Qué relevancia tendría? No lo sé, pero me imagino que debe haber tenido una muy grande para preguntarlo. Entonces también tiene que estar siempre ahí el teléfono de contacto para uno llamarlo y decirle, hola, ¿sabe qué es el médico radiólogo que va a informar su examen? Quiere hacer unas consultas y bla, bla, bla. Y el peso, que está en rojo, porque el peso es un dato muy importante para si quiere empezar el examen. Ahí vamos a ver por qué también. ¿Qué es por esto? El SAR, que es la tasa específica de absorción. Este concepto es muy importante en resonancia. Allá arriba está la definición bonita, que es la medición de la cantidad de energía liberada hacia los tejidos por las ondas de radiofrecuencia provenientes de las gradientes del resonador. ¿Ya? En palabras más simples, para que ustedes lo entiendan, en el fondo esto lo que mide es cuánto calor van a absorber los tejidos del cuerpo. Hay un límite. El límite básico del SAR establecido es que sean 4 watts por kilogramo de peso. Y en extremidades en sí. Y a los que están dentro del túnel, o sea que va a llegar como completo, 0,4 watts por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces, por esto es importante que uno ingrese bien el peso del paciente, porque si nosotros sobreestimamos el peso o lo subestimamos, podemos producirle mucho calor al paciente al punto de quizás poder provocar una quemadura. Ahora, uno nunca va a quemar a un paciente así como al extremo, porque a lo más los pacientes de repente se quitarán 2 kilos, 5 kilos, o uno después con el tiempo igual aprende así como a echar el ojito y no sé, pues un paciente puso que pesaba 60 kilos y uno lo ve y dice, no, jamás, o sea, es 10 kilos más, por lo menos 70. Ya, y no es por discriminar, es porque realmente es importante poner el peso real. También cada tejido va a poseer su propia capacidad calorífica. Hay tejidos que pueden absorber más que otros, ¿ya? Y las que más provocan un aumento del SAR son las secuencias turboespineco. Normalmente el factor turboespineco, que lo van a ver en cátedra, está dado para las potenciaciones en T2 en su mayoría. Entonces estas son las que más rápido nos van a generar calor en el paciente. Por eso se dice que las secuencias de ecogradiente, que igual las van a ver en cátedra, liberan menos calor debido a que como en su parte anatómica, por decirlo así, cómo está generada la secuencia, ustedes van a ver que una secuencia espineco es una secuencia que está iniciada por un pulso de 90 grados seguido de uno de 180. ¿Qué hace el factor turbo? Que vuelve a una secuencia espineco-turbo-espineco.
dependiendo de cuánto sea el factor turbo, es cuántos pulsos de 180 más van a ponerle. Por ejemplo, si ustedes tienen una secuencia con un factor turbo de 4, quiere decir que va a haber un pulso inicial de 90 grados, uno de 180, un segundo de 180, tercero de 180, cuarto de 180, y ahí se libera un eco que lo va a captar la antena para poder generar la señal y reproducirlo en una imagen. Quizás ahora no me entendieron mucho esta parte, pero se les va a hacer más sentido cuando lo vean en cátedra. Y las secuencias de eco gradiente tienen ángulos, de hecho carecen de pulso de 180. Tienen ángulos de inclinación muy pequeños. Están alrededor de los 45 grados y eso menos. Entonces, al tener ángulos de inclinación muy cortos, no generan tanto calor. Por eso las secuencias de eco gradiente tienden a preferirse cuando nos vemos ante presencia de pacientes que están limitados con el tema del SAR. Ahora avanzamos una parte que son las preguntas críticas. Si bien es cierto, acá dice que el examen va a estar contraindicado en caso de que un paciente diga que sí, puede ser condicional su examen. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿posee usted clips craneales o implantes cocleares? Actualmente los clips craneales tienden a estar hechos de titanio. ¿Qué pasa con los elementos metálicos? Ustedes comprenderán que un resonador magnético en el fondo es un imán gigante, con un campo magnético muy alto. Por ende, cualquier objeto metálico que sea ferromagnético va a sentir una atracción por el campo magnético y puede ser desplazado. Ningún clip craneal va a ser de fierro o cobalto o níquel. Quizás antiguamente, en los años muy atrás, puede ser que alguno haya sido, ya porque hay algunos que estaban contraindicados por lo mismo, porque presentan un pequeño desplazamiento y supónganse ustedes que hay un clip craneal por un aneurisma y ustedes corren ese clip craneal por acción del campo magnético. Terminaría muy mal, ¿cierto? Actualmente no lo son, tienden a ser de titanio. Entonces el titanio no es ferromagnético y el acero quirúrgico, que es lo que se tendía a usar antes del titanio, tampoco es ferromagnético. Pero ¿qué pasa con el acero quirúrgico? Que se calienta. Y como vimos anteriormente, en la diapositiva anterior, el resonador produce calor debido a la radiofrecuencia. Entonces el acero quirúrgico no distribuye bien el calor por la prótesis en sí, o en este caso el clip, sino que se tiende a concentrar en un punto y eso puede generar tanto calor que puede provocar una quemadura interna. Y las quemaduras por resonancia, al ser de tipo eléctricas, no son menores de una quemadura de segundo grado, son quemaduras feas, ¿ya? Así que en teoría, si el paciente está operado, así como recientemente, no hay problema. Con los implantes cocleares no es tan así la cosa, porque los implantes cocleares tienen batería. Entonces, ¿qué pasa cuando entran al resonador? La batería se agota, nula, quedó ahí, no funciona más. Entonces tendrían que a ese paciente llevarlo a cirugía, cambiarle la batería al implante y tremendo show también. Ahora, marcapasos o desfibriladores o estimulantes nerviosos. Actualmente, si ustedes ven en algún centro de Santiago, por ejemplo, mientras sea reciente, igual que con los clips craneales, los pacientes con marcapaso pueden hacerse una resonancia. Ahora, no todas las resonancias, porque hay resonancias que son extremadamente largas y otras que no, que son más cortas, que tienen un índice SAR bajo. Ahí es cuando nuevamente cobra relevancia el SAR. Por ejemplo, un paciente puede hacerse una resonancia de cerebro
una resonancia de rodilla, y así, exámenes que ustedes en la práctica van a ver que son cortos, relativamente cortos, porque los exámenes de resonancia son largos. Ninguno, o sea, en el mejor de los casos, ustedes pueden sacar una resonancia de cerebro, por ejemplo, un protocolo estándar completo, no stroke, porque después van a ver que el protocolo stroke es más cortito, pero una resonancia de cerebro estándar la pueden sacar en unos 13 minutos, 15 minutos, dependiendo de los hallazgos. Una rodilla igual 18 minutos, por ahí andan los tiempos. Como hay otras que son larguísimas, como vamos a ver después los abdomen que pueden extenderse una hora completa porque depende netamente de la colaboración del paciente. Así que ahí fácil podemos estar 15 minutos como una hora, súper relativo. Entonces estos exámenes que son largos no se pueden hacer los pacientes con marcapaso. Bueno, igual depende del fabricante del marcapaso, pero la mayoría de las indicaciones nos dicen que no debiese ser un examen mayor a 15 minutos. Después, ¿tiene restos metálicos o esquirlas en su cuerpo? Por si acaso esto igual aplicaba para los desfibriladores o estimulantes nerviosos, ¿ya? Hay partes que sí los hacen, pero condicionados según el límite SAR también y el tiempo, ¿ya? Ahora sí. ¿Tiene restos metálicos o esquirlas en su cuerpo? El mismo principio de lo que hablábamos con respecto a lo que son los materiales ferromagnéticos. Hay gente que no tiene idea que tiene esquirlas en su cuerpo. No todos van a saber que tienen esquirlas o algún otro tipo de resto metálico, que en el fondo igual lo consideraremos como esquirla. Ahora hay pacientes que les van a tocar que ellos trabajan en soldaduras, en ese tipo de trabajos que para ellos hay algunos que saben sí tengo esquirla, o paciente que en algún momento recibe un impacto de bala, también va a saber que tiene esquirla. Entonces ahí uno evalúa qué zona es la que vamos a estudiar versus dónde están las esquirlas, cuántas esquirlas son, porque al ser esquirlas uno no sabe qué material pueden ser esas esquirlas, no sabemos de qué material específicamente son. Ahora hay veces que uno ha tomado, por ejemplo, resonancias de cerebro y aparecen artefactos en los ojos. Vamos a ver imágenes después también de cómo se ve el artefacto metálico. Y uno dice, ¿y qué tiene en el ojo? Porque si bien es cierto, hay veces que las mujeres van con los ojos delineados o con rímel y esos igual tienen pigmentos metálicos que hacen ver artefactos. Pero los artefactos de la esquirla es un artefacto bien característico porque es una cosita muy chiquitita y hace un artefacto pero horrible, muy grande, para lo chico que es. Y uno lo ve y queda así como, ¿y qué es eso? Pero si uno lo está viendo y sigue ahí, claramente ya no lo desplazó. Así que en esos casos uno tiene que hablar con el paciente, le explica, le pregunta si es que sabe qué puede ser, en primer lugar. Y si el paciente te dice, no, no sé, nunca jamás en la vida he visto que, así como he estado en contacto con algo o que me haya entrado algo en el ojo, no, no sé. Y ahí uno le explica al paciente, sabe que es que usted tiene un artefacto metálico, es porque algo tiene ahí y le pregunta si es que se lo quiere realizar o no, porque puede estar condicionado al artefacto que provoca que tape alguna zona importante del cerebro, por ejemplo. Entonces uno le explica que esa zona no se va a ver tan bien. Y entonces uno le dice, se puede informar, sí, pero puede quedar con limitaciones. ¿Usted quiere hacerse el examen o no? Y ahí el paciente decidirá si quiere o no quiere. Pero la gran mayoría, por lo menos estas de los ojos que les digo yo, no tienden a tapar tanto hacia atrás. Sí, las zonas maxilofaciales, por ejemplo, pero hacia el parénquima cerebral propiamente tal, no tienden a hacer mucho artefacto. Ahora hay secuencias que son especialmente sensibles a los artefactos metálicos, como lo son las ecogradientes. Y también más adelante también vamos a hablar del por qué, ¿ya? Pero eso, de todo el examen de cerebro en este caso, hay dos secuencias que son ecogradientes, entonces
en comparación con el resto de las secuencias que hay, no generarían gran limitante. Pero aún así se le debe preguntar al paciente si es que desea realizarse el examen con esas limitaciones o no. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso del cerebro con los frenillos. Los frenillos igual tienden a ser artefactos. Entonces, nosotros como regla no le tomamos cerebro a paciente con frenillo ni columna cervical, porque borran todo hacia atrás. Y como los frenillos sí son un elemento metálico que es extenso, más si es de ambas arcadas dentales, no se ve nada. Entonces nosotros vemos que tiene frenillo en el localizador, la primera secuencia que tiramos, que es para planificar, vemos al tiro que tiene frenillo y no, chao. La opción que se le da al paciente, usted puede sacarse los frenillos para realizarse el examen, se lo realiza y después se los pone nuevamente o no se lo hace. ¿Ya? Pero tanto para lo que es columna cervical o el área, por ejemplo, cuando hay que tomar cuello también, que es la zona, o cerebro, no funciona. Con las amalgamas, que son las tapaduras, igual que una esquirla puede hacer un artefacto pequeño, pero hay que evaluarlo. Depende de qué tan vieja sea la amalgama, porque actualmente son de mejor material, no provocan tanto artefacto, pero alguna que pueda ser muy antigua, hay veces que puede provocar un artefacto de distorsión en la imagen, entonces ahí también se evalúa en el momento. Y con el tema de los frenillos también es importante decir que según el material se pueden calentar. Entonces también, aunque no sea cerebro, por ejemplo, vayamos a tomar una muñeca, pero la cabeza del paciente queda dentro del tubo, es muy probable que si el frenillo es de acero quirúrgico, por ejemplo, se caliente y puede provocar una quemadura interna en el labio, acá adentro. ¿Ya? Y finalmente, si es que posee dificultades para seguir órdenes. Al ser exámenes que son muy largos, requieren de que el paciente te obedezca totalmente, así como tiene que estar quieto. Hay exámenes que te exigen, como por ejemplo el cuello o la cervical, no tiene que tragar saliva cuando el resonador esté sonando. O si no, cuando queremos tomar órbitas o incluso en el mismo cerebro, hay que decirle al paciente que se quede con los ojos abiertos, con la mirada fija en un punto, o simplemente que deje los ojos cerrados para evitar el parpadeo. Pero el tema es que no puede parpadear porque ese movimiento igual genera borrosidad en la imagen, ¿ya? Entonces, como les contaba, resumiendo esta parte, por lo general, si se responde a alguna pregunta de estas que sí, debería estar contraindicado antiguamente, pero actualmente se sabe que hay que ya no están contraindicados, sino que es condicional, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que definitivamente no funciona con seguir órdenes, ya tendría que evaluarse la opción de que se realice el examen sedado. Acá hablamos un poquito más definido de lo que les comentaba anteriormente respecto a los clips intracraneales y los implantes cocleares para que lo puedan revisar ustedes después al momento de leerlo. Si es que les hable muy rápido, si es que alguno se quedó dormido entre medio, lo pueden leer ahí, ¿ya? Lo mismo con los marcapasos. Como les digo, en Santiago, por ejemplo, hay lugares que se dice que el paciente tiene marcapaso. Ah, ya, perfecto. ¿Qué hacen los colegas allá? Llaman al fabricante que está especificado en el carnet del marcapaso. Le dice, ¿sabe qué? El paciente se va a realizar una resonancia magnética para que lo puedan pasar a modo seguro. El fabricante lo pasa, lo activa así mediante sistema como a modo seguro y se le realiza el examen y después el paciente sale. Ahora, también existen casos en que el, el beneficio supera el riesgo y es estrictamente necesario que se haga la resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en lugares que son así como hospitales o clínicas donde está el pabellón dispuesto y se hace la coordinación correspondiente, se le toma el examen al paciente y después se deriva a que se le cambie la batería
¿cómo se llama?, del marcapaso. Pero igual hay que tener ojo porque los marcapasos tienen a tener unas fibritas metálicas que estas también se pueden calentar y pueden provocar quemaduras. Ya, ese es otro pero. Por esta razón hay lugares que son centros ambulatorios que definitivamente cuando dicen que es marcapaso, sin importar el año que sea, no tomamos pacientes con marcapaso. Como hay lugares en los que tienen las facilidades de actuar en caso de, y no hay problema y entran igual. ¿Ya? Va a depender todo del centro. Los restos metálicos y la esquirla, los que les comentaba, cuando son ferromagnéticos, imposible. Y ustedes se van a dar cuenta de inmediato en el caso de que fuese ferromagnético, porque el paciente va a estar entrando a la sala y va a sentir como que le tira. Ya, entonces ahí al momento de que el paciente les dice eso, ustedes afuera. No se toma, ¿ya? Y acá lo que les hablaba de los pacientes con dificultad de seguir órdenes, en el caso de que sea totalmente imposible, que lo intentaron 1000 veces y aún así no funciona, ya ahí tiene que evaluarse la opción de la sedación, si es que el examen es realmente necesario. Si no, se puede evaluar, por ejemplo, un escáner, que quizás también sea resolutivo, depende de la patología que tenga el paciente. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ya. Todo bien. Ahora, este no estaba en las preguntas críticas, pero igual no está de más mencionarlo. Las embarazadas en el primer trimestre. ¿Qué pasa? No es que suceda algo si es que una mujer embarazada se vaya a tomar una resonancia. No es como lo que pasa con la radiación, por ejemplo, que puede haber un daño en el feto, un daño genético, ¿cierto? Con la resonancia no pasa eso. Entonces, teóricamente, uno puede realizarle resonancias a mujeres embarazadas en el trimestre que sea. Ahora, no hay evidencia científica de que se pueda, porque lógicamente es súper antiético hacerle resonancia a mujeres embarazadas solo para ver si pasa algo o no. Ustedes comprenderán. Pero lo que hay descrito en la bibliografía, en lo que se basa esto, son mujeres que se han tomado resonancia sin saber que estaban embarazadas, que se enteran al tiempo después. ¿Ya? Entonces, por eso existe este veredicto final que se dice no, no pasa nada. Pero ¿qué pasa en especial con el primer trimestre de embarazo? Es el trimestre más riesgoso dentro del embarazo en sí, donde puede ocurrir una pérdida espontánea. Entonces, ¿qué pasa si una mujer que estando embarazada se realiza una resonancia y a la semana siguiente o al día siguiente o a los 3 días siguientes tuvo una pérdida? ¿A quién le va a echar la culpa? A la resonancia. Entonces, por esta razón es la que se evita hacer resonancias a mujeres embarazadas. Ya no es por otra razón, es por esta. Y por supuesto que tampoco se le debe pasar gadolinio a una mujer embarazada. Aunque también hay registros en la bibliografía de mujeres embarazadas que se les tuvo que pasar contraste porque nuevamente el beneficio superaba el riesgo y no pasó nada con el feto. Nació totalmente normal, no tenían depósitos de gadolinio en ninguna parte del cuerpo, porque a todo esto en resonancia el contraste que se usa es gadolinio, no yodo, por si acaso. Así que en teoría tampoco pasa nada, pero nadie se ha dedicado a hacer un estudio de si realmente ha sido suerte del momento o realmente es 100% seguro de que no pasa nada, porque nuevamente no es ético hacer un estudio de eso. Así que nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer. Por ende, la indicación es no hacerlo en el primer trimestre de embarazo por el riesgo asociado a este primer trimestre y no pasar gadolinio, a menos que sea estrictamente necesario. Ahora, acá hay un cuestionario que no es crítico,
pero sí también importante cada pregunta que está acá debido a ciertas cosas en específico. Como por ejemplo el hecho de que se haya realizado una resonancia anteriormente. Esto nos va a indicar que se hizo una resonancia antes, entonces el paciente puede tomarse resonancia. Por ejemplo, si ustedes tuviesen alguna duda con una prótesis que tenga el paciente, algún tornillo o placa que tiene en el tobillo, y pucha, les entra la duda porque el paciente dice, no, sabe que no me acuerdo cuándo me operé. Nosotros, por norma, sabemos que del 2002 en adelante todo es de titanio. Entonces, cuando tenemos una fecha con seguridad decimos, no le va a pasar nada. Del 2000 se empezó a implementar el titanio, pero no todo era titanio hasta el 2002. ¿Ya? Del 2002 en adelante seguro que es de titanio. Pero ¿qué pasa con un tatita de repente que no se acuerda y no sabe que no me acuerdo cuándo fue, no, fue hace rato? Pero por ejemplo, si nosotros estamos ahora en 2021 y te dicen hace 10 años atrás, sabemos que hace 10 años atrás era titanio, ¿ya? Entonces, como que no está muy seguro y uno le pregunta, ¿se ha hecho resonancia antes? Sí, sí me dice. Ya, pues entonces no hubo problema, pase, ¿ya? Ahora, si el paciente dice, no, nunca me he hecho una resonancia, ustedes tienen que explicarle lógicamente el procedimiento, porque aunque se haya hecho una resonancia antes, uno igual como tecnólogo tiene que darle la instrucción al paciente de que se tiene que quedar quieto. El examen solamente es ruidoso, que el ruido por si acaso lo emiten las gradientes. Se le va a dejar con audífonos puestos para disminuir el ruido y una alarma en caso de que usted ya no quiera continuar el examen, la PET lo venimos a retirar. ¿Ya? Se explica igual, se haya o no se haya realizado resonancia antes. Pero con mayor razón debéis explicarse cuando un paciente nunca se ha hecho una resonancia antiguamente. ¿Ya? Hay exámenes que son un poquito más largos, que los pacientes van a sentir calor, los de índice SAR alto, que por ejemplo hemos tomado pacientes de columna dorsal que los pacientes salen pero mojados, transpirados completos. Tenemos que limpiar la camilla porque queda todo mojado, así como, pero sí pasa, ¿ya? Y en el caso de que tuviese algún elemento de osteosíntesis, explicarle al paciente, si usted empieza a sentir alguna sensación de cosquilleo, calor o algo muy focalizado en esa zona que no es normal que usted sienta, porque en ningún caso va a ser normal que usted empiece a sentir cosquilleo en la zona donde está la placa o los tornillos, apriete la alarma y lo sacamos de inmediato. Y no se hace el examen, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, están atrasados en la pega, que puede suceder en resonancia, que por X motivo un paciente quedó agendado con menos tiempo del que necesita, o que no, mira, era con contraste y quedó agendado como sin contraste y no lo voy a recitar por 5 minutos y hay que pasarle contraste igual y ya. Por X motivo, uno cuando pasa al paciente le pregunta al tiro, ¿ha sido operado de algo? Porque esa pregunta les puede responder muchas cosas. Porque, por ejemplo, el paciente que tiene un marcapaso les va a decir, sí, tengo marcapaso. O sí, tengo una placa en el brazo o en la pierna o tengo prótesis de cadera, etc. ¿Ya? Es una pregunta que les va a responder muchas respuestas, valga la redundancia, que son importantes al momento de entrar a alguien al resonador. ¿Ya? Y en el caso de que digan que sí y que les diga qué cosa, usted le pregunta, ¿cuándo? El 2005, el 2007, 2010, perfecto. En el año 95, ahí hay un pero, ¿ya? Y en el caso de los marcapasos, igual siempre pedirle la tarjetita al paciente para ver si es que su marcapaso es o no es compatible con resonancia, ¿ya? Porque a pesar de que uno diga, no, si el 2002 en adelante está bien, se puede, bajo ciertas circunstancias, igual tiene que ser idealmente confirmado por la tarjetita, ¿ya? Ahora lo mismo con las prótesis.
que tiene relación con la pregunta anterior de que si es que ha sido operado o no, ¿ya? Como les explicaba, las prótesis antiguamente eran de acero quirúrgico. Ya no es que uno vaya a entrar al paciente al resonador y la prótesis va a salir disparada hacia el resonador y se va a quedar pegada. No, no es que vaya a pasar eso. Pero sí se calienta, ¿ya? Ahora hay prótesis muy, muy antiguas que igual tenían cierto componente ferromagnético y podían sentir cierta atracción hacia el resonador, ¿ya? Pero de nuevo, no es que vayan a quedar pegados así y después no haya cómo sacarlos, no, no pasa eso. Pero sí hay que tener ojito, ¿ya? Y por lo mismo, si no es de titanio y es de acero quirúrgico, no va a ser ferromagnética, pero sí se van a calentar. Y tienen que pensar que es una quemadura de adentro hacia afuera. Ya, entonces es tema, es complicado que pase eso. Y como les contaba, que a partir del 2002 se reemplazó por completo lo que era el acero quirúrgico por el titanio. ¿Qué tiene de especial el titanio? Las mujeres yo creo que, bueno, sin discriminar a los hombres, porque igual puede haber algún hombre que se planche el pelo, pero las mujeres van a entender muy bien lo que es el significado del titanio. Las planchas de pelo, por ejemplo, había algunas antiguamente que eran de cerámica y que pasaba y que uno se planchaba el pelo, pero la cerámica concentraba mucho el calor en un punto, no se distribuía por la placa completa, entonces uno se pasaba, se pasaba, se pasaba, después te pasaba por el lado del lado de la placa que no tenía el calor suficiente y la parte que ya te planchaste, que estaba bien, se sigue planchando, entonces al final te quemamos el pelo. ¿Qué hizo la industria? Cambió todo por titanio. ¿Por qué? Porque el titanio es el elemento con mejor diseminación de calor, ¿ya? Se supone que una plancha de titanio te dicen que en este punto y en este punto y en este punto es la misma cantidad de calor que hay. Y es cierto. Por eso se reemplaza por el titanio. Aparte que igual el titanio no va a producir eh, incomodidad al organismo, por decirlo así, no tiene altas posibilidades de ser aceptado, no es como que tu cuerpo lo vaya a rechazar, ¿ya? Entonces, juntando esas propiedades, sí, el titanio eh, no hay problema para quien entrena el resonador. Pero, pero, no se salvan de los artefactos metálicos, ¿ya? Así que igual hay que evaluar, por ejemplo, si quisieran tomar una cadera derecha y justo la cadera derecha tiene la prótesis, olvídenlo, no se va a ver nada, no se puede, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las válvulas cardíacas o de hidrocefalia? Lo mismo que hablábamos anteriormente. Muy antigua, no. Actualmente existen drenajes de válvulas de hidrocefalia que se llaman válvulas derivativas, que son simples. Estas no hay problema con que entren. Pero hay algunas válvulas derivativas que son regulables. Esas no pueden entrar al resonador a menos que haya programada posterior una cirugía para volver a regularla, porque el resonador las desregula de cómo quedaron en pabellón. O sea, por ejemplo, yo la regulé a tal presión para que pueda hacer circular el líquido cefalorraquídeo y a esa presión queda. Y si yo la meto al resonador, se va a descalibrar. Entonces puede provocar la hidrocefalia de nuevo y hay que entrar al pabellón y volver a calibrarla donde la habían dejado, ¿ya? Pero si son drenajes simples, como les digo, no hay problema porque esas no requieren de una regulación. Esas quedaron fijas y pase lo que pase, van a seguir quedando fijas. Pero para esto igual es muy importante saber qué tipo de válvula es, porque hay veces que el paciente no lo sabe, hay que pedirle la epicrisis de su operación, o si es que tiene algún carnet, que por lo general se dan carnet cuando te ponen algo en el cuerpo, ya sea marcapaso, drenaje, prótesis, donde dicen que son RM compatibles o que no son RM compatibles. Y en el peor de los casos ya podría uno
contactarse con el tratante y explicarle, sabe que su paciente se va a hacer una resonancia, usted lo operó hace tantos años, le puso una válvula de hidrocefalia, quiero saber qué válvula es, ¿ya? Y en el caso de los catéteres que pudiesen ir directo al corazón, no deben tomarse bajo ninguna circunstancia, porque el calor excesivo pudiese incluso derretir estos catéteres y este plástico del que están hechos los catéteres, al derretirse, puede quedar obstruyendo alguna vía de la válvula en sí del corazón por donde ingresa, o la arteria o la vena por donde sea que haya ingresado el catéter. Y uno, plástico caliente puede quemar las paredes internas, y dos, la va a taponear. O sea, puede provocar falta de flujo sanguíneo que ingrese o salga del corazón, y cualquiera de las dos puede terminar fatal. ¿Ya? Las válvulas cardíacas en sí, hay algunas que son orgánicas, que son hechas de no sé qué parte específicamente en sí, pero de bovino, o sea, de una vaquita chiquitita, que le sacaron un pedacito de la válvula y se instaló, se hizo un recambio de válvula al paciente. Esas válvulas cardíacas orgánicas que se llaman, sí pueden ingresar, no hay ningún problema. Ahora hay otras válvulas que tienen elementos metálicos que lo mismo que lo anterior, tiene que comprobarse el material, que por lo general si es del 2002 en adelante no debería haber problema, pero igual, siempre asegurarse de eso, ¿ya? Ahora lo que hablábamos de los frenillos anteriormente. Existen dos posibilidades. Uno, que sea ferromagnético, que me ha pasado, que alguna vez estábamos entrando a un paciente para que se tomara una pelvis que tenía frenillos y al momento de acercarse al resonador le empezaba a tirar la cara. Entonces ahí dijimos, ya, no, para afuera. Y dos, el caso de que puede limitar el diagnóstico según la zona que sea. Como les explicaba, en el caso de la cabeza y cervical o lo que sea cuello, olvídenlo. No se ve nada, se ve horrible. Entonces ahí lo correcto sería no. Ahora, si por estas cosas de la vida es de muy buena calidad el frenillo, dudo, pero, o sea, no lo dudo, pero en el caso del cerebro hacen artefactos igual. Y por cercanía, por ejemplo, pudiesen molestar al hombro de repente, si no provoca artefacto y si el paciente no siente nada, ya se puede hacer. Pero igual explicarle que si es que empieza a sentir como calor en esta zona de acá del labio, tiene que tocar la alarma inmediatamente y ese paciente no vuelve a entrar al resonador, ¿ya? Por lo mismo, porque puede provocar una quemadura y como les digo, las quemaduras de resonancia son de tipo eléctricas, o sea, mínimo son grado 2. Así que no. Ahora si, por ejemplo, le van a tomar el pie o la rodilla y el paciente no siente nada, ningún tipo de atracción, no hay problema. El paciente se toma el examen igual, ¿ya? Pero siempre harto ojo, harto cuidado y darle la instrucción al paciente que en caso de que llegue a sentir cualquier cosa, la alarma. Tatuajes y o anillos de piercing. Los piercing por lo general son de acero quirúrgico, por lo general. Hay algunos que son de dudosa procedencia y eso uno puede saberlo de inmediato con el paciente, de que si se acerca le va a tirar o no, ¿ya? Ahora, por supuesto que uno antes de siquiera entrar debería decirle al paciente que se lo saque. Pero ¿qué pasa? Que a veces que dice, ay, es que no me lo puedo sacar y que está ahí como media hora intentando sacarse el piercing y no puede, no hay caso. Uno en virtud del tiempo dice, ya, a ver, entremos a ver qué pasa. Si no le tira, perfecto. Si queda fuera del resonador, o sea, del gantry en sí, lo mismo. Se da la alarma, cualquier cosita que empiece a sentir, le aprieta la alarma. Pero quedando fuera del gantry no debería llegarle directo el pulso de radiofrecuencia, que es lo que calienta. Entonces, no, por lo general no hay problema en esos casos.
Los tatuajes, hay algunos que tienen pigmentos metálicos, como son el óxido de hierro o algunas sales de hierro. ¿Qué pasa? El paciente puede llegar a sentir hormigueo o incluso puede llegar a verse una zona de enrojecimiento, por lo mismo que ya hemos hablado anteriormente. Particularmente tiende a pasar esto mucho con algunos que sean de pigmento verdes o rojos. Ya esos son los que tienen como hay que tener cuidado. O estos tatuajes súper truchos de gente que se lo hizo en la cárcel, por ejemplo, que están hechos con quién sabe qué. Ya con eso igual hay que tener cuidado. Pero por lo general no presentan grandes molestias. ¿Ya? Igual sí estar atento en caso de que se le llegue a enrojecer un poquito, pero de ahí a que lo vaya a quemar, no. Y ahora con respecto de los anillos, por ejemplo, o cadenas que pueda tener un paciente, mientras sean de oro o plata, no va a pasar nada. No se van a calentar, no van a atraerse por el resonador, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? El paciente le va a decir, no, sí, porque hay pacientes que saben. Dice, no, sí, mi anillo es de oro, no me lo voy a sacar. Ya, perfecto. Y después toca la alarma. ¿Qué le pasó? Ay, es que se me calentó el dedo. Uno lo va a ver y el anillo. Uno lo va a tomar, de hecho, y está caliente. Y uno le pregunta así como, ¿y es de oro? Sí, sí es de oro. Mentira, no es de oro. Porque si fuese de oro, no hubiera pasado eso. O lo mismo de repente que llegan señoras con sus pulseras que dicen que son de plata y que esto otro. Y después, ¿qué pasa? Se calienta y toca la alarma y no señora, no era de plata, no era de oro. Porque hubiese sido de ese material, imposible. Y ahí es cuando se enteran de la decepción de que lo que pensaron toda su vida que era de oro, no era de oro. ¿Ya? Así que eso. Ahora con respecto a las alergias, esto va más que nada orientado a la parte de que si el examen es o no con contraste. Las reacciones adversas al gadolinio, la verdad es que son raras. Nunca jamás en mi vida he visto una, pero no quiere decir que sean imposibles. ¿Ya? Hay casos descritos en literatura sobre reacciones adversas, pero que son así mínimos, como no sé la verdad cuántos serán, pero deben ser como sus 5 o 7 casos, no más de eso. ¿Ya? Entonces, hay veces que un paciente, cuando tiene que es alérgico así como a 1000 cosas, uno quizás por seguridad lo puede premedicar, pero realmente si no es alérgico al, al gadolinio, no tendría por qué hacer una premedicación, ¿ya? Ahora lo mismo, el embarazo de más de 12 semanas. Esto ya va después del primer trimestre, pero aún así, con una embarazada siempre hay que tener cuidado, ¿ya? Que haya pasado el primer trimestre de embarazo no limita a una embarazada que pudiese pasar algo entre medio, ¿ya? Puede suceder igual. Entonces uno tiene que explicarle a la paciente que no pasa nada, que de hecho se hacen resonancias fetales, existen, que tiene que estar tranquila, que el examen no le va a provocar nada. En el caso de que el médico la esté mandando por alguna patología que sea necesario realmente. Y lo que les explicaba del medio de contraste, porque de hecho el medio de contraste pasa al feto a través del cordón umbilical, es ingerido por el feto después lo elimina en sus residuos y queda en la placenta dando vuelta. Entonces ustedes se imaginarán que queda la placenta, el feto lo inhala y vuelve a eliminarlo y vuelve a quedar la placenta, lo vuelve a inhalar y así un ciclo vicioso. Pero como les dije, en las pocas pacientes que ha ocurrido esto, el feto no le ha pasado nada, porque la cantidad en sí que le llega al feto es mínima, ya no es la cantidad completa que le entró a la mamá. Y de por sí a los pacientes generan resonancia los volúmenes de contraste que se inyectan
A lo más van a ser 15, 20 ml, nunca superan eso. Por lo general estandarizado está como 10 ml, 8 ml, depende del peso del paciente. Entonces las cantidades no son muchas, pero igual, siempre hay que tener ojo, ¿ya? Ahora, por el tema de la diabetes. Se tiende a recomendar suspender la metformina cuando el paciente se va a administrar contraste, aunque hay estudios recientes que dicen que no es necesario. Porque ¿qué pasa con el contraste? Con el yodo, por ejemplo, en el caso de escáner, la metformina compite para ser eliminada versus el yodo. Entonces, al competir, se elimina eso primero, el yodo va quedando ahí porque no puede pasar, porque la metformina está pasando y puede producir nefrotoxicidad. Entonces, se elimina por ese día, cosa que el yodo sea lo único que se esté eliminando. Ahora, el gadolinio no compite con el yodo, no compite con la metformina para poder eliminarse, entonces no hay problema, ¿ya? Hay centros que no les importa en verdad si esté tomando metformina o no. Hay algunos centros que por precaución les dicen que eliminen el consumo durante el día solamente, que es por un tema de precaución más que nada, pero como les digo, hay estudios recientes que dicen que no, porque no compite contra la metformina el gadolinio. ¿Ya? Y comprobar siempre la función renal, porque por lo general los diabéticos tienden a ir disminuyendo su función renal con el tiempo, ¿ya? Y que esto cobra mucha relevancia al momento de hacer un examen contrastado, porque vamos a ver más adelante también que ustedes en escáner pueden hacerle protección renal a un paciente para poder pasarle contraste, ¿cierto? En resonancia no, eso no existe. A menos que ustedes tengan preparando al paciente como un mes antes de que se haga la resonancia, que tome 3 litros de agua todos los días para ir mejorándole la función renal. Pero así como en el momento in situ ya de pasarle los 2 litros de suero o 1 litro de suero y después pasarle más suero de nuevo después del examen, no, eso no aplica en resonancia, ¿ya? Ahora ha sido sometido a algún tipo de radioquimioterapia. Eh, Uno, estos pacientes por lo general tienden a tener venas horribles, duras y finísimas. A mí me ha pasado que he tenido que funcionar a un paciente y al momento de entrar suena, de lo duras que son, llegan a sonar y así suena fuerte. De hecho, la TENS que está al lado mío igual queda así como, oh, pático, porque realmente suenan de lo duras que son. Y tienden a ser finísimas también. Entonces hay veces que se les puede complicar mucho la existencia en esos casos, que son venas imposibles y que ya decir definitivamente no sabe que tiene que venir con una vía puesta. Porque hay veces que realmente pasa que son venas muy, muy difíciles, ¿ya? Ahora, también esta información nos sirve, por ejemplo, en el caso de un paciente que tuvo cáncer de próstata y le piden una columna lumbar porque está con dolor, uno puede ir viendo así como hacia dónde va la cosa. Puede ser que ese paciente necesite contraste porque puede ser que estemos en el contexto de una metástasis, ¿ya? Y también para considerar, sobre todo en el tema de la función renal, porque mientras más pese un paciente, mejor va a tener su función renal. Mientras más enflaquecido esté, que puede ser el caso de un paciente con cáncer, por ejemplo, lo más probable es que su función renal haya disminuido, ¿ya? Y ahora hay límites. No es que uno vaya a atender siempre a un paciente, no sé, claramente un paciente que no tenga función renal y que se dialice, ese paciente no recibe contraste por ningún caso, ¿ya? Pero hay pacientes que suelen estar al límite del rango que se permite en cada centro, que uno queda así como, ya, le pasamos, pero por favor tómese 5 litros de agua después de esto para botar el contraste, porque igual es como arriesgarse, jugar con fuego, por decirlo así,
porque las consecuencias de que a algún paciente con una función renal muy baja se le pase contraste son muy malas. No necesariamente el paciente se va a morir, pero la calidad de vida con la que lo van a dejar es pésima. Y si ese paciente, por cosas de la vida, los demanda porque ustedes les pasaron contraste sabiendo cómo estaba la función renal, o porque en el peor de los casos no comprobaron su función renal y le pasaron igual y estaba pésima, sea cual sea el caso, ese paciente va a ganar ese juicio, ¿ya? Porque la enfermedad que les provocan es una fibrosis sistémica nefrogénica. Como dice la palabra, es una enfermedad sistémica que empieza, se origina en los riñones, pero se extiende y uno le disminuyen la cantidad de vida que le quedaba a ese paciente. No va a morir al tiro, pero sí le va a provocar fibrosis que puede ser en distintos órganos, entonces van a empezar a disminuir su calidad de vida de a poco. Pueden haberse afecciones cutáneas en la piel también, un sinfín de cosas. Ya más adelante vamos a hablar también de ese tema de la fibrosis, ¿ya? Y como Profe, les dije, Au, dime. ¿cuál era la enfermedad que se generaba? Mm. Fibrosis sistémica nefrogénica. Se los voy a escribir en el chat para que lo anoten. Ahí si quieren ustedes también pueden ir averiguando un poquito de eso y van a ver que no es como la nefrotoxicidad que produce el yodo. De hecho, el gadolinium no es nefrotóxico. Ya no, cuando dicen eso es un concepto que está mal utilizado, porque no es nefrotóxico. Produce fibrosis sistémica nefrogénica. Ahí más adelante vamos a hablar un poquito de esa enfermedad. ¿Ya? Gracias, profe. Y acá también está en esta diapositiva, por si acaso. Igual se los anote. Y por supuesto, paciente que se dializa no por ningún motivo del mundo le pasan contraste. Ya, por nada del mundo. Porque un paciente que no tiene función renal, o sea, se va a fibrosar ese riñón sí o sí. Ya, así que no. Hay veces que en el contraste, cuando los pacientes se dializan, en el caso del yodo, como que programan ¿cómo se llama? La diálisis de tal manera que se pueda limpiar, pero no es lo mismo con el contraste de resonancia, ¿ya? Así que eso no es válido tampoco para nosotros. Ni la protección renal, ni esto de coordinar la diálisis, no, ¿ya? Ahora, esto, ¿por qué consulta a su médico y desde cuándo presenta estas molestias? La anamnesis es muy importante porque le sirve al médico radiólogo para poder orientarse más o menos a las patologías. Hay muchas patologías que similarmente, o sea, radiológicamente, imagenológicamente son muy similares. ¿Y qué puede diferenciarlas una de otra? La anamnesis del paciente, ¿ya? Y también a nosotros nos ayuda a orientarnos a ver qué protocolo vamos a seguir, porque vamos a ver más adelante que en resonancia uno sí hace cerebro, pero dependiendo de la patología, uno elige protocolo, ¿ya? Hay protocolo para enfermedad desmielinizante, protocolo fosa posterior, protocolo epilepsia, protocolo stroke, protocolo estándar, etcétera. ¿Ya? Entonces, según eso, uno se orienta a qué protocolo va a elegir para realizar al paciente. Ahora hay un ítem que lo debería llenar el tecnólogo médico siempre. En la práctica suele llenarlo el TENS, ¿ya? Pero si uno le pone su timbre y firma, pues se supone que no lo hizo, ¿ya? Donde debería ir la información de quién es el médico tratante, el examen que se va a realizar, uno le pone resonancia magnética de cerebro o de columna lumbar o de rodilla, lo que sea. Si es rodilla o algo con lateralidad, decir rodilla derecha o rodilla izquierda. Y tiene que ir adjuntada siempre una copia de la orden médica, ¿ya? La fecha que se realizó el examen, el diagnóstico que dice la orden médica, no el que ustedes, por ejemplo, puedan ver y dicen, oh, mira, tiene tremendo tumor, tiene pinta de un glioblastoma, no, ya es el diagnóstico por el que viene
la orden médica. Y si no tiene diagnóstico en la orden médica, se pone sin diagnóstico. Simple, ¿ya? Observaciones, así como, no sé, porque el paciente está muy agitado de repente, cualquier cosa que pueda ser de relevancia, así como para recordar, no, a este paciente le pasó esto, a este paciente le pasó esto otro, o repetir lo que estaba atrás de paciente con cefalea hace 2 meses, por ejemplo, ¿ya? Hay una parte que se debe rellenar si el paciente recibió o no medio de contraste. No marca sí, no. Si es que se le medicó con algún otro medicamento. Por ejemplo, en el caso de guaguitas que requieren cierta medicación para una sedación entre comillas, porque no es una sedación propiamente tal, se le puede poner ahí que recibieron, no sé, pues en caso de gente mayor, clonazepam, diazepam. En el caso de las guaguitas, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Pero es un medicamento que cumple básicamente la misma función que como clonazepam, pero se le da a los niños. El hidroclorato de algo, no recuerdo el nombre en este momento. ¿Ya? Pero la idea es poner aquí la observación de que se le puso algún medicamento. Para ustedes también recordar después, en el caso de que les pidan alguna información, no, este paciente fue por esto. También porque hay sedaciones, en el caso de centros que usan sedación, que provocan que un examen se vea de cierta manera y puede simular una patología, pero uno dice, no, mentira, este paciente fue sedado, se le pasó esto y ahí el médico radiólogo, ya sí, sabe que es por eso y no porque tenga una patología ahí, ¿ya? La creatinina siempre debe estar escrita en el protocolo y el clearance de creatinina, ¿ya? Por lo mismo, porque así nosotros tenemos el respaldo de que en el momento de que el paciente se fue a tomar el examen, cumplía con las condiciones para hacerlo. Ahora marcar si al paciente se le entrega y explica pre y post examen. En el fondo que ustedes dieron las instrucciones correspondientes. En el caso de, por ejemplo, que el paciente se le pase contraste, ustedes deben indicarle, tiene que tomar harta agüita ahora, mínimo 2 litros, si puede más, mucho mejor, cosa que elimine el contraste por la orina. O sea que si el paciente va a firmar esto, y ustedes también. Entonces, si el paciente no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Ustedes tienen ese documento, es su respaldo que dicen que ustedes le dijeron que lo hiciera, ¿ya? Y finalmente que el paciente se retira en buenas condiciones. O sea que mientras estuvieron ustedes allá adentro no pasó nada, ¿ya? Y hasta el momento que se fue tampoco le pasó nada, el paciente estaba bien. Y también en el caso del contraste, tiene que incluir una autorización de medio de contraste. O sea, es una leve reseña lo que se pone arriba al principio de que explica que el medio de contraste es un medio de contraste basado en gadolínio, no presenta reacciones adversas, se va a tomar una parte sin contraste y posterior a eso se va a ingresar para administrar el contraste por vía endovenosa y bla, bla, bla. Entonces, después abajo dice que yo acepto que se me administre medio de contraste con el nombre, Ruth, la fecha y la firma del paciente en sí. En el caso de que sea un niño o una persona que no tenga como por ejemplo, no sé, una persona con demencia que no cache mucho qué está pasando, representante legal. O sea, va los datos del paciente, como dice acá arriba, cierto nombre, Ruth, fecha, pero no, o firma si es que puede firmar, pero si no puede firmar no hay problema. O en el caso de los niños, si no tiene firma, no va a firmar, ¿ok? ¿Ya? Y además tiene que
rellenar la parte del representante legal, que siempre abajo hay una parte de, en caso de representante legal, tiene lo mismo, nombre, root, fecha y la firma, ¿ya? Si el paciente en sí no pudo firmar, pero tiene representante legal, el representante legal firma, ¿ya? Y al final también se indica el médico tratante que solicitó el examen, el profesional responsable, que serían ustedes en este caso, cuando sean tecnólogos y estén trabajando, ustedes son el profesional responsable, el root del profesional responsable y la firma y timbre, idealmente. ¿Ya? Y también, en el caso de que sea necesario contraste, porque hay diagnósticos que aunque la orden médica no lo diga, requieren contraste y el paciente dice, no, no quiero pasar, no quiero administrar medio de contraste, no, no quiero, no, porque yo soy alérgico al yodo, y ustedes le explican que no es lo mismo, no, es que la última vez que yo me tomé un examen, un escáner, me pasaron contraste y me dio una reacción alérgica que casi me morí, así que no, yo no quiero contraste, no. Y ustedes, por más que le explican, no, no quiere y no quiere, ya, perfecto. Firme el rechazo de contraste. Porque si no le hacen firmar un rechazo de contraste y no lo adjuntan, el médico les va a decir, por ejemplo, en el caso de que tuviese tremendo tumor, oye, pero mira, tiene tremendo tumor, ¿cómo no lo viste? ¿Cómo no le pasaste contraste? No, el paciente firmó rechazo de contraste, no quería. Y ahí ustedes se desligan del problema. Que por supuesto el rechazo de contraste tiene exactamente lo mismo que el consentimiento, solo que en vez de decir que acepta el medio de contraste, dice que rechaza. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Y eso sería todo por hoy. ¿Les quedó alguna duda? En mi caso no, profe, está todo claro. Ahora nos veríamos de nuevo el viernes. En teoría nos queda media hora. ¿Quieren dejarlo hasta acá o avanzamos un poquito con el otro power que sí? No sé qué opinan mis compañeros. A mí no me molestaría, profe. O sea, si ustedes no quieren seguir, están en todo su derecho si nosotros terminamos ya lo de hoy día. Y lo que sigue es parte del equipamiento de la sala del resonador, que es lo que ya vieron en cátedra. Pero yo creo que sí lo vamos a dejar para el viernes igual para darle tiempo al profe Lo para que avance con la cátedra, porque sí o sí lo de la otra semana ya voy a necesitar que se manejen un poquito más con la cátedra, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta aquí nomás hoy día. Vayan a dormir o hacer lo que tengan que hacer, o si es que tienen clase ahora, no sé, ¿ya? Pero por lo menos ya ahora conmigo quedan liberados. El tema de intranet todavía no está como habilitado, entonces por eso no he subido las clases a intranet, ¿ya? Pero apenas se pueda voy a subirlas todas porque están listas del año pasado, así que las voy a subir todas nomás cuando pueda. Y les voy a ir mandando también material complementario para que, pero no extenso, cortito, para que puedan entender algunos conceptos que yo creo que en general en la cátedra de repente pueden hacerse un poco complicados. Creo yo que con esto se les va a hacer un poquito más simple. ¿Ya? Eso, chicos. Nos vemos entonces el viernes a las 8 igual, tristemente. Tampoco me gusta el horario, pero como les dije, es el único horario que tengo disponible para hacer las clases. Y eso. Vayan nomás, chicos. Nos vemos el Profe, gracias. Chaito. Adiós. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta Chao, luego. gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias.